Muy buenas noches, estimados televidentes. Empezamos una edición más de su programa Deporte al Máximo TV, siendo hoy jueves 17 de agosto del presente año 2017, siendo la hora en todo el país 10:07 de la noche. Arrancamos la séptima edición de su programa favorito, Deporte al Máximo TV, que ya está en su séptima edición, ya varias ediciones desde aquel estreno a mediados del mes de julio, y ahora estamos a mediados del mes de agosto, ya un mes de la primera edición, y estamos continuando con estas emisiones de este programa desde Lima para el mundo. Y es así que el día martes se realizó una entrevista en el Cultural TV. Fue la tercera emisión de este programa. El día lunes también se hizo la sexta emisión de Deporte al Máximo. Ahora vamos a ya iniciar este programa que poco a poco ha ido creciendo en los televidentes, el interés. Además que este es un medio acreditado para ir a los estadios, para cubrir los partidos del torneo Apertura, torneo Clausura, que se viene este fin de semana, la primera fecha. Torneo Apertura que el día domingo el conjunto de Alianza Lima se coronó campeón de este torneo al empatar con el Comerciantes Unidos allá en Cutero, Cajamarca. Y ahora vamos a hablar de Sporting Cristal. El equipo celeste, el equipo bajopontino, ha confirmado que el delantero Alexander Zúcar, que los dirigentes pretendían su regreso a tiendas celestes, al final se concretó que el delantero va a continuar en la Universidad San Martín y va a continuar a préstamo hasta fin de año. Alexander Zúcar, que es un jugador bastante joven todavía, había ido de menos a más, pero el conjunto celeste había decidido prestarlo al equipo albo. Pero al ver sus buenas actuaciones, el equipo dirigido por Orlando Lavalle estaba mostrando un interés de volver a contar con sus servicios, pero al final se llegó a descartar su posible regreso para el Sporting Cristal. Es por eso que un jugador que ha llegado, mejor dicho, ha regresado al equipo dirigido por Pablo Segarra, es el delantero Santiago Rebagliati. Santiago Rebagliati es un jugador formado en la cantera de Cristal. Es un jugador que ha estado jugando el torneo de verano y el torneo de apertura en el Deportivo Municipal, pero no ha tenido la continuidad necesaria. Santiago Rebagliati llegará a Cristal a darse una revancha, y lo digo porque ahora es posible que tenga muchas más posibilidades de estar en el 11 titular o ser una pieza de recambio en etapa complementaria ante las idas del delantero panameño Rolando Blackburn y del ariete charrúa Diego Ifrán, que al final de su desvinculación con la escuadra bajopontina decidió retirarse del fútbol activo. Y el delantero panameño Rolando Blackburn, que para muchos estuvo criticado, otros decían que todavía hay que esperarlo porque no había jugado mucho. En sí toda opinión se tiene que respetar, pero lo cierto es que Blackburn había llegado con una gran expectativa de ser un delantero que marque la diferencia llegando a un campeón nacional, que cuadro celeste es el actual campeón nacional anual de la temporada pasada, y se esperaba que Blackburn sea un delantero letal en la Copa Libertadores, el torneo verano, incluso el torneo de apertura, pero no tuvo mucha continuidad, además que las lesiones incomodaban su buen rendimiento en el campo de juego. El caso es muy parecido al de Diego Ifrán, delantero que había pasado su fútbol por el Real Sociedad, por el Peñarol. El año pasado había llegado a Tienda Celeste, y para este año en la pretemporada se había dicho que el delantero Diego Ifrán usaría la número 9, cosa que estuvo utilizando esta casaquilla como delantero en punta, pero por el mes de marzo, el último día de últimas fechas jugadas en el tercer mes del año, el delantero presentó una lesión, y es por eso que no tuvo mucha continuidad, tuvo como más de un mes, un poco más de un mes de para,
y así el delantero ya no tuvo la oportunidad de mostrarse. Por ejemplo, en mi opinión, creo que debieron haber esperado un poco más a Ifrán, porque Ifrán el año pasado sí había convertido como 5 goles en 9 partidos. Entonces creo que debieron haber esperarlo un poco más en estos partidos, pero tal parece que su estado físico de post lesión no salió convenciendo al nuevo técnico, a Pablo Segarra, ni a los dirigentes, y es por eso que decidieron ya no volver a renovarle su contrato, ya no contar con sus servicios y así dejarlo de lado. Es por eso que la dirigencia y sí el técnico estaban buscando dos variantes que puedan cumplir con los puestos ofensivos, y es por eso que al principio estaban las posibilidades de tener a Alexander Zúcar y a Santiago Rebagliati, dos jóvenes delanteros, pero como estuve informándoles al comienzo, el que sí se confirmó fue la llegada, el retorno de Santiago Rebagliati tras haber estado 8 meses de préstamo en el Deportivo Municipal. Es así que Santiago Rebagliati, como estuve mencionando, es un jugador que aplica el buen juego aéreo. Él fue uno de los goleadores de Cristal en el torneo de reservas del año pasado. Además mide 1,86 m, que lo ayuda en los cabezazos, en el juego aéreo, como estuve mencionando, y creo que soporte aprovechar su altura sería importante para concretar para concretar goles. Además, como estuve mencionando, como vemos la información, el delantero fue uno de los goleadores de la reserva, y fue además por haber anotado 23 goles en la temporada pasada, una cifra bastante considerable. Pero también podemos mencionar en la ofensiva celeste otros jóvenes valores como Edu Oliva o Christopher Olivares, el hijo de Percio Olivares, quien en el último partido ante el Unión Comercio anotó un tanto, siendo su segundo partido en primera, y el segundo partido anota y jugando de visita ya en Nueva Cajamarca. Es algo bastante destacable en un jugador también bastante joven. Esperemos para bien de los intereses del equipo actual campeón nacional pueda seguir teniendo rendimientos destacados y pueda ser un jugador que sea bastante valorado, así como en su momento lo fue Percy Olivares allá por la década del 90. Y ahora pues seguimos hablando de Sporting Cristal, o mejor dicho, de un ex Sporting Cristal, como es Renzo Revoredo. El lateral que ha estado también vistiendo la casaquilla de la selección, también recordado por su paso por Bolognesi, por la U, allá por la década pasada, sobre todo Bolognesi. Con la U fue campeón en el 2009 y con Sporting Cristal también fue campeón nacional. Informamos que el defensa el día de ayer fue presentado en Arequipa y asegura que se entregará al máximo para con el dominó pelear el torneo clausura. En palabras textuales, el nuevo fichaje del cuadro dominó afirmó lo siguiente: se dieron una serie de circunstancias para llegar a un acuerdo y pude llegar aquí. Con el cambio de técnico en Cristal comencé sin jugar, pero al final lo hice. Pero por ahí no van tanto la situación, señaló Revoredo. Además agregó, en mi carrera nunca pedí ser titular. Ahí fueron las palabras de Renzo Revoredo, quien estuvo con el actual técnico Juan el Cabezón Reynoso en aquel título de universitario cuando fue campeón nacional en el año 2009. Que recordó equipo que estuvo también Norberto Solano. Y justo acabo de mencionar a la U. Más adelante, si la cámara puede acercar un poco más, voy a acercar más la cámara. Va a ser el especial más adelante de la U, de campeón del torneo Apertura 2008. Como vemos, un gran equipo, de los cuales en la actualidad continúa el portero Raúl Fernández, que regresó a Tinda Crema.
Y bueno, vamos a seguir informando. Ahora vamos a hablar de... Eso va a ser más adelante el especial. Vamos a hablar sobre Alianza Lima para cerrar lo del tema del fútbol del torneo ahora venidero, clausura, del cual vamos a terminar mencionando los partidos que se van a dar este fin de semana, ya que mañana no se va a poder emitir el programa. Bueno, Alianza Lima, el defensa uruguayo Gonzalo Godoy, quien es un jugador que poco a poco se está ganando un nombre en el conjunto íntimo. Y este fin de semana les espera un partido bastante complicado ante el Real Garcilaso, el equipo cusqueño. Y así el defensor de Alianza Lima afirmó lo siguiente en palabras textuales a un medio importante, nacional. Ante el Real Garcilaso será un partido complicado. Más allá de todo lo que se ha hablado, va a ser una final adelantada. Jugar en Matute nos ayuda bastante, donde la altura juega jugar en el Cusco nos ayuda bastante, donde la altura juega un papel determinante. Pero nosotros ya estamos pensando en tener el título del torneo clausura, afirmó el actual central de Alianza Lima, quien para esta temporada llegó a tienda blanquiazul y jugando su segundo torneo en el año se consagra campeón con Alianza Lima, que no campeonaba en un torneo corto desde el año 2014 después de haber obtenido aquella recordada Copa del Inca. Y así Gonzalo Godoy, que en su momento no era mucho tenido en cuenta, jugando como zaguero central, titular, pero en los últimos partidos sí ha podido demostrar que es un jugador que puede estar desde el 11 inicial, y creo que me parece una correcta decisión del técnico, su compatriota uruguayo Pablo Bengoechea, en saberlo utilizar. Es un jugador que gana en el juego aéreo y es algo muy importante de los defensas también, tener un juego por lo alto, o sea, en el juego aéreo, para despejar el balón y también para hacerse presente en el marcador, como la penúltima fecha cuando se jugó ante San Martín, cuando él anotó el tercer gol al final del encuentro, jugado en el estadio de Matute, Alejandro Villanueva de Matute. Ahora vamos a cerrar con el fútbol nacional para después conectarnos con el fútbol internacional, con la programación de la primera fecha del torneo clausura. Alianza Atlético chocará ante Cantolao el día de mañana de las 1:15 de la tarde. Después, a las 3:30, el Juan Aurich chocará ante el UTC de Cajamarca. Después, el día sábado, Universidad San Martín chocará ante Melgar de Arequipa. Después, el Deportivo Municipal desde las 3 en el estadio Elías Moreno de Villa El Salvador jugará ante el Sport Rosario. El día domingo chocarán Sport Huancayo ante Sporting Cristal en el cuarto centenario. Real Garcilaso versus Alianza Lima en el Cusco. Y Universitario, el Estadio Monumental, jugará ante el Unión Comercio. Y así es. Y también para completar la fecha, el día lunes chocará entre Comerciantes Unidos ante el Ayacucho Fútbol Club. Y así es la primera fecha del torneo clausura en este nuevo torneo que se va a jugar en nuestro país, en nuestro balompié. Y en estos momentos, como ya he comentado en otros videos, en la música de fondo siempre me gusta poner los himnos de los equipos más importantes a nivel mundial. Y en este momento escuchamos el himno del Milan. Y justo vamos a ver del Milan. Para los hinchas rosoneros habrá sido una gran felicidad ver a su equipo hoy ganar por un abultado marcador por 6-0 a un equipo de Macedonia para estos partidos correspondientes a la fase previa de la UEFA Europa League. El Milan enfrentó a un equipo bastante, bueno, mejor dicho, no muy conocido, llamado el Esquendija, así se llama este equipo de Macedonia, quien tuvo, no sé si decirlo, honor o se puede decir, no sé, pero ha tenido un traspié bastante
bastante feo ante el cuadro rossoneri al caer por 6-0 en San Siro. Por el Milan anotaron Andrés Silva, reciente fichaje, Ricardo Montolivo, Andrés Silva otra vez, Fabio Borini, reciente fichaje, Luca Antonelli y Ricardo Montolivo en 2 ocasiones. O sea, 2 goles de Montolivo, 2 goles de Andrés Silva, 1 de Borini y 1 de Luca Antonelli. Escuchamos el himno del América de México. Y a continuación vamos a seguir informándoles sobre los resultados de la UEFA Europa League para después ya pasar a una pausa para hablar sobre el equipo del recuerdo que va a ser Universitario campeón del 2008, torneo de apertura, y también de Steven Gerrard. Si la cámara me acerca más, vamos a hablar del jugador de recuerdo después, que va a ser Steven Gerrard, aquí en la imagen, vistiendo la casaquilla de la selección de Inglaterra. Y ahora vamos a terminar con los resultados de la UEFA Europa League que se jugó en el día de hoy. El Utrecht venció 1-0 al Zenit. El Apollon Limassol venció 3-2 al Midtjylland. El Bate Borisov igualó un tanto ante el Alexandria. El Dinamo de Zagreb, el ex equipo de Luka Modric, empató 1-1 ante el Skanderbeug. El Krasnodar de Rusia venció 3-2 a la Estrella Roja, que fue campeón de la Champions en el 91, equipo serbio. El Hafnar Hordur perdió 2-1 ante el conocido equipo del Sporting Braga. El Vardar venció 2-0 al Fenerbahce. El PAOK venció 3-1 al Östersund. El Victoria Pilsen de República Checa venció 3-1 al AEK Larnaca de Chipre. El Altash perdió 1-0 ante Maccabi Tel Aviv. El Ludogorets venció 2-0 al Suduba. El Panathinaikos perdió 3-2 ante el Athletic Bilbao. El Ajax perdió ante el Rosenborg por la mínima diferencia. El Domsal igualó a 1 con el Marsella. El Victoria Constanta perdió 3-1 ante el Red Bulls Salzburg. El Legia Varsovia de Polonia igualó un tanto ante el Sheriff de Macedonia. El Osijek de Croacia perdió 2-1 ante el Austria Viena. El Partizan empató 0-0 ante el Videoton de Hungría. El Everton de Wayne Rooney, de Leighton Baines, de Jagielka, de Gareth Barry, venció 2-0 al Hajduk Split de Croacia. Y el Marítimo igualó a 0 con el Dinamo de Kiev. Varios nombres no muy conocidos, pero igual es interesante saber los nombres de estos equipos. Y así también conocemos cómo es su idioma de estos países. Por eso también el fútbol también es parte de la cultura en sí, el deporte, parte de la cultura. Y así vamos a regresar después de una pausa, siendo la hora en todo el país 10:24 de 10:25 de la noche, para hablar sobre el equipo de recuerdo que va a ser Universitario Deporte. La cámara me vuelve a ayudar. Va a ser Universitario campeón 2008 de la apertura, dirigido por Ricardo Gareca, el actual estratega de la selección peruana. Y así regresamos después de una pausa aquí en la 7ª edición de su programa Deporte al Máximo TV. Muchas gracias por la sintonía. Ya regresamos en unos instantes, menos de un minuto.